Entonces, Hechos 16:4, ¿están ahí? Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Entonces, el domingo pasado nosotros empezamos a hablar del segundo viaje misionero de Pablo. Este viaje va a durar aproximadamente 3 años y va desde el capítulo 15:36 hasta el 18:23. Y comenzó en Antioquía. Después hablamos que Pablo visitó las iglesias en Siria y Cilicia y después regresó a las iglesias que había plantado en su primer viaje misionero en la región de Derbe y Listra. De hecho, ahí conoció a un joven llamado Timoteo que se unió al viaje misionero. No sé si tenía la imagen del otro. Ok, sí. Ahí los puse para que podamos ver dónde estábamos. Entonces, recuerda que empezó Pablo y Silas, va a Pisidia, Timoteo, y va a seguir la línea. Usted va a ver Misia y Bitinia. Y les pongo este mapa para que tengan más o menos la imagen de qué es lo que está sucediendo en ese momento. El versículo 4 nos dice que ellos iban por las ciudades entregando las ordenanzas que habían acordado los apóstoles en Jerusalén. Recordemos que en el capítulo 15 de Hechos hablamos del concilio de Jerusalén, donde se habló acerca de la salvación de los gentiles. Si ellos tenían que circuncidarse y vivir bajo la ley para que en verdad ellos fueran salvos, a lo cual el concilio llegó a la conclusión que no se debía imponer ninguna carga sobre los gentiles, que nuestra salvación no es por obras de la ley, sino por la gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió en aquellas ciudades donde el mensaje era llevado? Bueno, las iglesias dice que eran confirmadas y aumentaba el número de estas. Dios estaba obrando de gran manera ahí. Vemos en el versículo 6 y 7 y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mire, cuando uno lee estos versículos, yo no sé qué le causa a usted, pero a uno le causa un gran interrogante. Pablo quería ir a predicar la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo le dijo no. Pablo quería ir a Asia Menor, probablemente porque ahí se encontraba la ciudad de Éfeso, y predicar la palabra de allí sería una gran bendición. Esta ciudad era una ciudad muy importante y tenía varias rutas de comercio, y de hecho pasaba la carretera que iba a la ciudad de Roma. Si el evangelio llegaba a esa ciudad, wow, de ahí el evangelio podía ir a diferentes lugares. Probablemente esta era la mentalidad de Pablo. Claro, yo llego a Éfeso y va a ser genial. De hecho, más adelante el evangelio va a llegar, y aquí en esta parte de Éfeso es donde tenemos las 7 iglesias que vemos en el libro de Apocalipsis. Pero aquí el Espíritu Santo le prohibió, le dijo no. Y para cualquier persona puede que esto no tenga sentido. Pero hermanos, miren, para el creyente, esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. El Espíritu Santo no solamente transforma y cambia nuestra vida o nuestro pensamiento. El Espíritu Santo también nos guía, y nos guía a la perfecta voluntad de Dios. Mire, ¿usted recuerda la noche antes de Jesús ir a la cruz? Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a ir a un lugar donde ellos no podían ir por el momento, y que iba a ir a preparar un lugar para ellos. Y en ese momento ellos se llenaron de tristeza. ¿Por qué? Porque su maestro, el que había estado por los últimos años enseñándoles, guiándoles, ya no iba a estar ahí. Pero entonces, ¿quién los guiaría? ¿Cómo sabrían lo que era bueno y malo? ¿Cómo iban a saber qué responder o a dónde ir si habían por los últimos años dependido de su maestro para esto? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Lo primero que Jesús les dijo a ellos fue, oye, no se turben,
No se preocupen, no se llenen de temor. Jesús les dijo, mire, yo no los voy a dejar solos. Ustedes no van a estar huérfanos. Yo voy a enviarles el Espíritu Santo, el Consolador. Y eso es lo que nosotros también debemos recordar, y en especial este tiempo que nosotros vivimos de Navidad. Tú no estás solo, el Señor está contigo, su Espíritu Santo está contigo. Y lo que les dijo fue en Juan 16:13 lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente es guiarlo. Nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días. Pero ¿cuántas de esas decisiones nosotros en verdad le pedimos a Dios que nos guíe? A veces tomamos decisiones porque nos parecen buenas, porque estamos acostumbrados, porque es obvia. Pero hermanos, en serio, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió, mire, esto es de parte de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dijo, oye, mira, toma esta decisión, toma este camino? Digo esto es porque nosotros debemos aprender a reconocer la voz del buen pastor, la voz de Dios. Nosotros debemos empezar a reconocerla para que Él nos guíe. Entonces, mira, te quiero recordar, mire, pídele guía a Dios, que el Espíritu Santo te guíe. El versículo 6 nos dice que Pablo quería ir a Asia Menor y el Espíritu Santo le dice, allá abajo no. Entonces el grupo sigue caminando. Llega el versículo 7, nos dice que llegó a Misia y Pablo quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo dice que no se lo permitió. En pocas palabras como, no, mira, sigue derecho. Y me gusta esta idea gráfica porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a no desviarnos a dónde, ni a la derecha ni a la izquierda, sino a mantener el camino recto en la vida. Eso hace parte del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, bueno, mire, pidan el Espíritu Santo al Padre y el Padre se los dará. Nosotros tenemos esa bendición de ser hijos de Dios y que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos ayudará a permanecer en el camino. Mire el versículo 8 y 10 dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio. Hay algo que me gusta mucho de Pablo, mire. Desde el puro inicio, Dios había puesto en el corazón de Pablo, hey, vas a ir a visitar los hermanos, las iglesias. Y Pablo empezó su camino. Y Dios le dijo, oye Pablo, por ahí no. Ok, Pablo siguió. No Pablo, por aquí tampoco. Pero Pablo siguió y no se detuvo en lo que Dios le había pedido desde el comienzo. Y digo esto porque, mire, a veces las personas, porque Dios dice no una vez, o en nuestro vocabulario, Dios cierra una puerta, entonces paran de hacer lo que Dios les ha pedido. ¿Y qué pasa? A veces cuando la puerta se cierra, las personas de hecho llegan y se encierran, se deprimen, piensan que Dios ya no está respondiendo, que a Dios no le importan las cosas. De hecho llegan a un punto donde se enojan con Dios porque una puerta se cerró. Pero mire, un no de Dios, una puerta cerrada, puede ser la manera de Dios decirnos a nosotros que ese no es el camino, o que Dios no nos quiere en ese lugar, en ese momento. Y de pronto tú lo vas a ver que ese camino o esa puerta puede llegar a alejarte de Dios. ¿Y qué hace Dios? Cierra la puerta. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para quién, para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama y Él puede ver lo que hay más allá de la puerta. Nosotros vemos una puerta, como les digo, cerrada, pero Él ve lo que hay detrás de esa puerta.
Nosotros queremos que se abra, pero Dios sabe lo que hay ahí detrás de esa puerta. Mire, en Éxodo, cuando la nación sale de Egipto, dice que Dios no los llevó por un camino corto para llegar a donde tenían que ir. De hecho, Dios llegó y los llevó por el camino largo, por el camino del desierto. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios cerró esa puerta del camino corto? Dice la Biblia que ellos de pronto iban a querer desear regresar a Egipto, regresar a su esclavitud. Entonces Dios los lleva por el desierto y lo bonito de todo esto, ¿sabe qué es? Que Dios en ese desierto nos dice que Él estuvo con ellos y que Dios nunca se apartó de ellos. Dios nunca se apartó de ellos. Usted puede estar caminando por el camino más largo, lleno de espinas, pero lo bonito y la promesa de Dios es que, mira, Dios va a estar contigo. Vas a estar en paz, vas a caminar en paz. Entonces, aquí Pablo y su equipo llegan a Troas. ¿Y qué pasa? Uno cuando mira el mapa, no sé si lo tienes, Brian, mira, está en la parte de arriba donde dice Lucas, ¿sí? Donde el tercer muñequito. Uno pensaría que lo obvio sería que ahora sí bajaran a Éfeso, ya que han cubrido toda esa parte que usted ve como anaranjadita, es lo de Asia. Ya lo que ve uno como amarillito es lo que vamos a ver de Europa, pero esa es la parte como la parte de los primeros viajes misioneros. Entonces uno pensaría que lo más obvio sería que ellos fueran a Éfeso. Pero mire, Dios le mostró en una visión a Pablo un hombre que le dijo que ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué hicieron tan pronto ellos escucharon o vieron? Bueno, Pablo vio esa visión. ¿Qué hicieron cuando esa puerta se abrió? Cuando hubo luz verde, bueno, dice que ellos procuraron salir para Macedonia. Mire, ellos no perdieron tiempo y salieron de una vez. Nosotros no tenemos que esperar una visión de alguien gritándonos, diciendo, oye, ayúdanos, ten misericordia para que nosotros llevemos el evangelio. Simplemente mira a tu alrededor, mira en el mundo que nosotros estamos viviendo. Pídele a Dios que abra tus ojos, que abra tus oídos y te darás de cuenta que vivimos en un mundo donde urgentemente necesitan a Dios. No te quedes con los brazos cruzados y diciendo, domingo, y esperando que Dios abre tus ojos. Pídele a Dios que abra tus ojos. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan, les dijo, oigan, mire, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. En Lucas les dijo, mire, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. La obra es grande, la mies es mucha. La pregunta que te tienes que hacer hoy es, ¿estás procurando llevar el evangelio? ¿Estás atento a escuchar cuando Dios te habla para poder compartir con las personas? No perdamos el tiempo, llevemos la palabra de Dios a todo el que lo necesita. Y de pronto tú estás acá y te dices, bueno, pero ¿cómo voy a saber yo quién necesita el evangelio? Bueno, mira, empieza con las personas que tienes a tu lado, en tu barrio, en tus vecinos, con tu familia. Te darás de cuenta qué tan desesperadamente están las personas en encontrar una respuesta. Y te vas a dar de cuenta que esa respuesta es Cristo y tú conoces a Cristo, porque Él es tu Salvador. Entonces comparte con las personas el evangelio. No te quedes cruzado, no seas como, bueno, es que no, sigue compartiendo. No esperes, sino, pregúntate. Y especialmente, de nuevo, en esta temporada que nosotros estamos de Navidad, ¿cuánta gente necesita escuchar el evangelio? ¿Cuánta gente necesita
Y de pronto no te lo van a decir, sino cuando por fin hablas tú con una persona te das de cuenta y dices, wow, yo pensé que tu mundo era perfecto, hasta que abrieron el corazón y gritaron literalmente lo que había ahí adentro. Pero a veces nosotros estamos en paz con Dios, pero sentados en una silla, cruzados de brazos. No esperes, ve y comparte la palabra de Dios. Dice el versículo 11 y 12 que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces llegaron a Filipos. Esta ciudad tiene el nombre del padre de Alejandro Magno, Felipe, y pues era muy conocida por sus minas de oro y fue conquistada por los romanos en el año 168 antes de Cristo. El versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río que solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire, normalmente a las ciudades que Pablo llegaba, lo primero que Pablo llegaba y hacía era buscar una sinagoga. ¿Por qué? Pues porque ahí estaban los hermanos judíos. Pero después de unos días en esta ciudad, se dieron de cuenta que no había una sinagoga. Según los rabinos, pues se necesitaban más o menos 10 hombres como mínimo para empezar una, pero no había una en esta ciudad. Pero miren lo que sí había en esta ciudad: un grupo de oración. Y un grupo de oración de mujeres. Ellas se reunían afuera de la ciudad para orar, al lado del río Ganges. Mire, estas mujeres no tenían la comodidad de la ciudad, no estaban en la comodidad de su casa, no tenían la comodidad de una sinagoga o de una iglesia, pero esto no las detuvo de orar y buscar la voluntad de Dios. ¿Qué te detiene a ti de buscar la voluntad de Dios? Cuando lo tienes todo. O no le digo, tenemos todo. ¿Cuáles eran las oraciones de estas mujeres? No lo sabemos, pero sí sabemos esto. Mire, Dios cerró puertas a Pablo y su grupo de misioneros en Asia. Sabemos que Dios estaba dirigiendo los pasos de ellos y no los dejó ir ni a la derecha ni a la izquierda, ni al sur ni al norte, sino que los encaminó hasta esta ciudad. Sabemos que Dios le dio una visión a Pablo y al momento Pablo no la entendía, pero sabía que era de Dios. De hecho, de Troas a Neápolis normalmente tomaba más de 4 días. Y es interesante que aquí solo navegaron 2 días. Por alguna razón en ese lugar no había una sinagoga. Y Dios llevó a Pablo y a sus misioneros afuera de la ciudad a donde estaban este grupo de mujeres. No sé, pero a mí me parece muy interesante saber esto. A veces Dios simplemente nos pide una cosa. Nos dice, ora. Ora. Y nosotros, mientras nos enfocamos y buscamos la voluntad de Dios, Dios ya ha empezado a actuar. Dios ya está moviendo personas, Dios ya está dirigiendo personas, Dios ya está cambiando situaciones, Dios ya está abriendo y cerrando puertas. Y cuando menos pensamos, Dios ya ha contestado nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. Pero a veces, como nosotros no nos gusta, si no vemos, no creemos, no, mira, nos pide la Biblia orar. Y también en la oración, mire, Dios no solamente contesta, también Dios puede usarnos como respuesta a oración de otra persona. Pablo vio una visión de una mujer que le decía, oye, de un hombre que decía, hey, ven a Macedonia para ayudarnos. Esa fue la señal que Dios le dio. Y esa fue la señal que él tomó para el camino. Y aquí, en este tiempo de oración, es cuando Pablo se va a dar de cuenta por qué Dios lo ha traído hasta ese lugar. Mire, si usted está buscando respuesta, si usted tiene dudas, si usted dice, pero es que no sé qué hacer,
hay algo que te vas a dar de cuenta a través de toda la palabra de Dios, y es que Dios contesta o da respuestas varias veces en tiempos de oración, cuando la gente está orando. Y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos orar sin cesar, orar en todo tiempo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y también orar, mire, no simplemente es, Señor, yo necesito, yo quiero, yo deseo, por favor, para mí, y yo, y yo. La oración también es un tiempo donde nosotros debemos escuchar lo que Dios dice. Es un tiempo donde en verdad Dios puede darte la dirección que tú estás buscando. Pero a veces nos enfocamos solo en correr y hablar y decir, que no nos tomamos un tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Miren lo que sucedió en esa reunión de oración, el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En esta oración había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, y esta era muy famosa o reconocía esta ciudad por las telas teñidas de púrpura, y de hecho eran muy caras o de un valor muy alto y muy cotizadas. De hecho, mire, más adelante Lidia va a hospedar a todos en su casa, y esto nos ayuda a deducir algo. Mire, Lidia era una mujer adinerada, no le faltaba nada, pero mire, aún así la vemos en este grupo de oración, buscando de Dios. También llama la atención que dice que ella era una adoradora de Dios. Y si uno solo lee el versículo como, era una adoradora de Dios, uno piensa que esa persona es salva, es creyente. Pero mire, cuando tú sigues leyendo el versículo 14, dice que el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta a las palabras de Pablo. Dios abrió el corazón de ella para que escuchara el mensaje y aceptara el evangelio. Sabemos que Pablo dio el evangelio aquí. ¿Por qué? Porque el versículo 15 dice que fue bautizada. Lidia se bautizó. ¿Cuándo se bautizaban las personas en el libro de Hechos? Nosotros que lo hemos estado estudiando, las personas se bautizaban cuando escuchaban el mensaje de salvación, cuando escuchaban el evangelio, y cuando terminaban de escuchar el evangelio, ellos tenían la oportunidad de aceptar lo que habían escuchado o de rechazarlo. Los que aceptaban el evangelio se arrepentían de sus pecados y de una vez ellos se bautizaban. ¿Para qué? Para identificarse con el Señor Jesucristo. Mire, cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, estas fueron las palabras de Pedro ese mismo día. Dijo lo siguiente, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento de las personas venía, y después ellos daban un paso de obediencia. Las personas se bautizaban. Eso fue lo que Lidia hizo aquí. Pero quiero regresar al versículo 14 porque dice que ella era adoradora de Dios, pero aún así ella necesitaba escuchar el evangelio, creer en el evangelio para ser salva. Mire, esto me recuerda mucho a la historia de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, una persona religiosa, una persona que conocía la ley, que su vida era regida o vivía bajo la ley. Nicodemo tenía una buena posición social. Nicodemo era reconocido, era admirado por las personas. Frente a los fariseos, ¿sabe lo que Jesús dijo de los fariseos? Yo sé que nosotros a veces los tenemos en mala estima, pero eso fue lo que Jesús dijo de los fariseos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow, mire, si en aquel tiempo, para que usted se imagine un poquito,
Si usted buscaba un modelo de una persona que en verdad era religiosa, que era santa, eran los fariseos. Usted los veía y wow, ellos aparentaban una santidad casi imposible para cualquier ser humano alcanzar. Uno diría, wow, súper santo, wow, se sabe toda la Biblia, uno se sabe solo el Salmo 23 y wow, sí, pues no. Esos eran los fariseos. Pero mire, cuando este famoso fariseo se encontró con Jesús, lo tuvo delante, al frente de él, las palabras de Jesús a este fariseo no fueron, wow, wow, Nicodemo, estoy orgulloso de todo lo que tú sabes y has alcanzado en tu vida, wow. No, ¿sabe cuáles fueron las palabras de Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, mira, Nicodemo, todo lo que eres o piensas que has alcanzado no te sirve para lo que es más importante, el reino de Dios. Tu salvación no va a ser por todo lo que tú alcances. Tu salvación no depende de ti. Tu salvación depende de quien vino del cielo y solo el que vino del cielo te la puede dar. ¿Quién vino del cielo? El Señor Jesucristo. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús le dijo a Nicodemo, oye, tú tienes que nacer de nuevo. No importa qué tan bueno eres, qué tan buen adorador eres, tienes que nacer de nuevo. Aquí con Lidia es lo que sucede. No importa qué tan buen adoradora era ella, qué tan reverente era Dios, que estuviera en ese grupo de oración, que supiera quién era Dios, Lidia también tenía que nacer de nuevo. Lidia tenía que escuchar el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo para su salvación, arrepentirse de sus pecados. Y por eso vemos que dice que Dios abrió el corazón de Lidia para estar atentas a la palabra de Pablo. Y la salvación vino a su vida. Vino a su vida la salvación. Hazte esa pregunta. ¿En verdad has nacido de nuevo? ¿Y por qué es tan importante lo que Pablo hizo acá de la predicación y anunciar el Evangelio? ¿Y por qué nosotros tenemos que anunciar el Evangelio? ¿Y por qué les hablo de compartir la palabra de Dios? ¿Y por qué les digo, mire, tenemos que llevar el Evangelio, comparte el Evangelio con las personas? Mire lo que nos dice 1 Corintios 18:24. Porque las palabras de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo enseña que tú puedes trabajar tu salvación. Tú la puedes lograr por tus medios, en tu propia sabiduría. Aquí la palabra dice por medio de la prédica. Y bueno, ¿qué predicamos nosotros? A Cristo crucificado, a Jesús, la obra de Jesús en la cruz. Predicamos su resurrección, predicamos su regreso, predicamos el perdón de pecados que Dios ofrece por medio del Señor Jesucristo. Este es el mensaje. Y de pronto tú estás acá
y piensas que eres muy buena persona. Estás en una iglesia, acabas de alabar a Dios. Y de hecho hasta saludaste a los hermanos con, Dios te bendiga, gloria a Dios, amén. Wow, de seguro eres una buena persona. Y de hecho puedes pensar que por eso eres salvo. La pregunta que te hago hoy es, ¿has nacido de nuevo? ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Ha abierto el Señor tu corazón? ¿Has escuchado esa voz que te llama a un arrepentimiento? ¿Entiendes en lo más profundo de tu alma, de tu ser, de tus huesos, que sin el Señor Jesucristo no eres nada? Porque si lo entiendes y has escuchado esa voz y te penetra en lo más profundo de tu corazón, sabes que has clamado por un Salvador. Y sabes que Dios es misericordioso y escucha. Ser bueno, aprenderse las canciones, venir a una iglesia, no son las credenciales para entrar al cielo. Las credenciales es la sangre de Cristo en la cruz. Esa es la salvación. Entonces la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Por eso Dios tuvo que abrir el corazón de Lidia para que el mensaje penetrara en lo más profundo de ella y que no fuera algo superficial de cumplir un listado de cosas y pensar que somos buenos y que con eso alcanzaremos el cielo. Lidia escuchó el llamado de Dios, ella lo aceptó y ¿cómo sabemos que ella lo aceptó? Bueno, porque hablamos que el versículo 15 nos dice que ella se bautizó. Y ya hablamos acerca del bautismo como respuesta a la aceptación del mensaje. En pocas palabras, el corazón de Lidia cambió y ahora lo que había en el corazón de Lidia simplemente lo expresó en su exterior. Ella se bautizó. Ella no simplemente dijo, sí, yo creo, sino con hechos lo demostró. Primera de Juan 3:18 nos dice, mire, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hechos y de verdad. Lidia fue valiente y ella no se avergonzó de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora mire, Lidia no fue la única que se bautizó. Si seguimos leyendo, dice que su familia entera se bautizó. Mire, Lidia no esperó hasta que su esposo creyera y quisiera bautizarse. No. La salvación de nuestra familia, de nuestros seres queridos, debe ser una prioridad para nosotros. Nosotros no podemos esperar hasta que ellos quieran o deseen o sientan. Mire, en lo que está en nuestras fuerzas, en nuestro poder, en nuestra voluntad, acerquémoslos a Dios. Porque, hermanos, la vida nadie la tiene comprada. Hoy puede ser el último día que tú puedes estar con ese ser amado. Y si ese ser querido no es creyente, no hay nada que tú puedas hacer. Y te la pongo un poquito diferente. ¿Qué tal si Dios hoy te llama a ti a ir a su presencia? ¿Quién va a llevar a ese ser amado a los pies de Cristo? Si supuestamente tú lo amas. Sí. Cuando tú ya no estés, ¿quién lo va a llevar? Es algo que nos tenemos que preguntar. Y son los tiempos que vivimos. Mire, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Isaías 55, 6 al 7 dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle mientras él está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lidia no dejó pasar la oportunidad, trajo a su familia a los pies de Cristo. Mire, estamos en tiempos de Navidad. ¿Qué mejor regalo le puedes dar a un ser querido que compartir el Evangelio, de llevarlo a los pies de Cristo?
Lidia no solo se bautizó, no solo se bautizó y llevó a la familia a los pies de Cristo. Mire lo que pasó también. Dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, este es el versículo 15, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Lidia invitó a los misioneros, a los que estaban en aquella reunión, a un tiempo de compartir. Parte de la vida del creyente en Cristo es que busca andar en comunión con otros. Lidia los invitó a su casa y de hecho así nacía o se formaban las iglesias en aquel tiempo. Y hoy en día también. Los que nos conocen a nosotros también, nosotros empezamos en una sala. Y mi sala cabemos 3 personas y de pie. Es pequeña, ¿sí? Pero hermanos, mire, el lugar es lo de menos. La intención y el fin con que se hace es lo que verdaderamente importa. Si es para alabar a Dios y adorar a Dios, gloria a Dios. Recuerden, mire, estas mujeres se reunían afuera, al lado del río. Ahora, Dios nos ha puesto aquí. Dios ha provisto un lugar para nosotros. Haz de este lugar un lugar, primero, de oración. De oración. Segundo, un lugar donde tú te congregues. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, busca la comunión con los hermanos. Pasa tiempo con ellos. Es interesante cuando uno se encuentra con personas cristianas, pero no les gusta congregarse. O se congregan como a medias. Mire, cuando nosotros estamos unidos, cuando estamos en congregación, ese es el testimonio de la iglesia para el mundo. Jesús, cuando oró por sus discípulos y los creyentes, quiere decir, por ti y por mí, esto fue lo que oró y lo vemos en Juan 17:21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros los creyentes queremos que el mundo crea en Jesús. Queremos que ellos sean salvos. Bueno, una manera en que ellos en verdad se van a dar de cuenta de que creemos en el Señor Jesucristo es cuando estamos unidos. Y eso se logra cuando los hermanos se congregan, cuando alabamos al Señor juntos, cuando oramos los unos por los otros. Yo no sé si usted recuerda o se dio de cuenta el domingo pasado, aquí mismo. Nos reunimos con unos hermanos y estábamos en un círculo orando por la vida de una pequeña y la salud también de una hermana. Yo no sé lo que tú piensas, pero hermano, mire, esos son los momentos que como pastor en verdad atesoro, porque es como un pequeño destello de lo que será el cielo, cuando todos estemos unidos, teniendo la misma mentalidad, el mismo pensamiento hacia Dios. Hacia Dios. Cuando estamos alabando. Mire, hermanos, no hay nada más bello que sentir que la presencia de Dios está ahí y que estamos todos juntos. No sé qué te produce a ti, la verdad, pero hay algo que en tu espíritu tú sientes que dices, wow, yo quiero seguir ahí. No sé cómo, no sé, lo tienes, ¿sí? Se vive. Entonces eso es lo que hace parte de congregarnos y vivir como hermanos. No solamente es un testimonio para afuera, pero es también una bendición para uno. Y mire a su alrededor. Mire, esta es la familia que Dios ha puesto. Únase con ellos, oren con ellos, alégrese con sus hermanos, llore con sus hermanos, ore por ellos. Y no miren al hermano como, uy, pero es que toda la eternidad con este hermano. No, hermano. No, hermanos, alégrese, sí, vaya acostumbrándose, era lo que les quería decir. Vaya acostumbrando porque es la eternidad que vamos a pasar con ellos, porque es la familia que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y mire, podemos seguir predicando y adelantando en nuestro estudio, pero lo mejor de la palabra es cuando en verdad nosotros la ponemos en práctica. Eso es lo mejor.
¿Y qué es lo que vemos aquí? Mire, los hermanos viniendo y siendo uno. Lidia invitándolos y uniéndose en ellos. Un grupo de personas que acaban de conocer con un grupo que se conocían y ya habían viajado buen tiempo. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo al comienzo las mujeres? Estaban orando. ¿Y qué es lo mejor que nosotros podemos hacer hoy? Orar los unos por los otros. Y es lo que quiero pedirles, si ahorita vamos a tomar un tiempo y vamos a orar. De pronto aquí hay un hermano que está buscando dirección. De pronto hay un hermano que las puertas, diría uno así, se le han estado cerrando una y otra. Y no solamente hablo de oportunidad de trabajo, muchas veces es de salud. A veces estos tiempos de Navidad, si usted no lo sabe, pero creo que sí lo sabe, para muchos es un tiempo difícil. Es un tiempo difícil el tiempo de Navidad, otros no tienen sus familias. Pero tú nunca lo vas a saber si tú nunca oras por tu hermano o tu hermana. De pronto hoy hay alguien aquí que necesita que Dios abra su corazón y que en verdad acepte al Señor Jesucristo de verdad. ¿Por qué? Porque si sabe que hoy fuera su último día, ni siquiera tiene esa seguridad de qué va a pasar con él o con ella. O de pronto tiene un hijo pródigo. Hermanos, la única manera en que vamos a saber cómo estamos y en verdad fortalecer esos lazos es cuando oramos los unos por los otros.